Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Búfalo. Hoy vamos a hacer unas ricas empanadas venezolanas, miren. Están buenísimas. Vamos con los ingredientes. Los ingredientes que vamos a ocupar para nuestras empanadas son súper simples. Vamos a ocupar, aquí tenemos harina de maíz, poco de agua, tenemos azúcar, tenemos sal y acá también tenemos un queso telita, que es un queso tipo mozzarella. Normalmente las empanadas también se hacen con queso llanero, pero esos son quesos venezolanos. Si tú no encuentras de esos quesos, lo puedes hacer con queso gouda, las puedes rellenar con pollo, con carne, con verdura, con lo que tú quieras. Así que ahora vamos a armar las empanadas porque tenemos hambre. Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra masa. Vamos a agregar acá la harina en esta mesita. Tú la puedes hacer en un bol o en un platito incluso. Vamos a ir agregando aquí. Es que me están dando instrucciones, por eso es que me están dando instrucciones la persona que me enseñó a hacer la empanada. Aquí, ahí estamos viendo harina, creo. Un poquito más me dicen. Ok, ahí sí. Bueno, estamos para que vean. Le vamos a agregar inmediatamente el azúcar por los bordecitos. Y también le vamos a agregar la sal por los bordecitos. Y ahora yo le voy a agregar el agua, pero acá hay una controversia que me han contado, que creo que este es tema de debate. Que se dice, como enseñaron, que algunas personas agregan agua en un bol y después le agregan harina. Pero a mí me enseñaron a hacerlo con la harina primero y después el agua. Así que vamos a ir agregando de a poquito el agua para que se vaya mezclando. Vamos agregándole harinita. Vamos haciéndolo despacito para que no se nos desborde tanto. Porque uno no sabe hacerlas tan bien, así que tiene que ir practicando. Bueno, yo igual he hecho empanadas antes para comer cuando tengo mucha hambre. Pero ahora quiero grabárselas a ustedes para que vayan bien. Así que le vamos a ir agregando un poquito más de agua. Igual las medidas que yo estoy usando acá se las voy a dejar en los comentarios para que ustedes se las hagan más fácil. Vamos amasando. Tenemos que agregarle más agua porque si se fijan todavía está muy seca esta masa. Agreguémosle otro poquito más de agua. Eso, vamos moviendo, vamos mezclando, que esto se vaya formando nuestra masita. Quiero que me dejes en los comentarios cómo haces tú las empanadas. Si va el agua primero o el harina primero. Se me trabó el window, disculpen. Como tengo que estar rellenando, a veces me cuesta hablar mucho. Ya tenemos nuestra masa casi lista. Si se fijan, amasar este tipo de harina no es igual como cuando nosotros hacemos pan, que es así. Acá tienes que apretar la masa para que se vaya mezclando. ¿Se dan cuenta, no? Nuestra masa ya está lista. Ahora la vamos a dejar reposando un poquito para que absorba el agua. 2 minutos, 5 minutos. Y después vamos a empezar a armar las empanadas. Si llegase a quedar un poquito dura la masa, se le agrega un poquito de agua. Así es como ha quedado nuestra masa. Fíjense, si después de reposar la masa te das cuenta que está un poco dura, le puedes agregar un poco de agua, ya que la idea de esta masa es que cuando la estemos formando nuestra empanada, la masa no se parta y no se nos deshaga. Así que así quedó nuestra masita y ahora vamos a armar nuestra empanada. Acá yo tengo una bolsa que limpié y ustedes dirán, ¿para qué quiero una bolsa? Porque con esta bolsa vamos a armar nuestra empanada, la vamos a cortar. Vamos a cortar acá, le vamos a hacer un cortecito por acá, por aquí, la estiramos, fíjense, y también le vamos a hacer otro cortecito por acá, y también la estiramos. Vamos a dejar nuestra bolsa estirada, porque acá vamos a poner la masa, la vamos a aplastar y vamos a armar nuestra empanada. Pero antes de eso, le vamos a agregar un poquito de aceite a la bolsa para que no se nos pegue nuestra masa. Así que ahora vamos a armar. Tenemos nuestra bolsa cortada. Ahora le vamos a agregar aceite. ¿Para qué le vamos a agregar aceite? Para que no se pegue la masa en nuestra bolsa. Le pusimos un poquito de aceite. Aquí está listo. Acá tenemos agua
por la cual no vamos a mojar las manos para que no se pegue la masa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tomamos un poco de masa, sacamos una pelota, la movemos, nos mojamos la mano, movemos, la dejamos acá, voy a mojar la otra mano también, vamos a mojar aquí y la vamos a empezar a aplastar. Así, mira, la aplastas, te vas dando forma, rápido, con fuerza, que no se note el miedo en hacer una masa. Me vuelvo a mojar las manos para que no se pegue la masa. Tienen que estar siempre mojándose las manos. Si la masa se les llega a quebrar o a hacer hoyitos, le pueden agregar un poquito de masa. La estamos viendo, creo que ya está bien delgadita. La masa tampoco tiene que ser tan gruesa. Miren, fíjense, ya la tenemos bien delgadita. Está lista esta masita. Le vamos a agregar ahora un poquito de queso. ¿Cuál poquito? ¿Cuál poquito? Agreguémosle queso para que quede buena. Para que quede buenarda. Bueno, le agregamos el queso. Acá tenemos el queso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a usar un plato, porque con esto vamos a cortar los bordes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplastar y mover, a juntar nuestra masa. Fíjense, la juntamos. Y ahora voy a tratar de acercarme para que se vea bien. Y ahora con un plato y vamos a mover para que quede lista. La sacamos, vemos cómo está, sacamos estos bordes, esto los volvemos a unir acá a nuestra masa, lo dejamos aquí. Creo que me quedó con mucho borde, así que lo podemos sacar, lo podemos hacer acá mismo. Bueno, me dice que lo haga con la bolsa, casi me golpean, les juro que me llegó un cachuchazo. Lo hacemos aquí de nuevo con el plato. Eso, le sacamos un poquito de borde para que no sea tanta masa, que igual la masa está rica. Sacamos. Ahora sí, ya está lista nuestra empanadita. Le sacamos este exceso de masita. Le dejamos acá. La movemos. La dejamos acá. Y tenemos lista nuestra empanada. Miren, acá tenemos dos empanadas. Acá está la que hice yo. Y acá está quien me está enseñando a hacer empanadas en este momento. Así que vamos a armar unas más y las vamos a ir a freír. Ahora vamos a freír nuestras empanadas. Acá yo tengo ya varias hechas, como pueden ver. Vamos a dejarla acá al ladito. Yo tengo calentando el aceite. Le voy a poner un poquito de masa. Ya está lista nuestro aceite, así que vamos a freír nuestras empanadas. Voy a sacar una de las empanadas que tengo acá de un ladito y con cuidadito, sin quemarse, que yo me he quemado muchas veces, pone la empanada ahí. ¡Ay! Casi se me cae el celular. Y ahora sacamos otra empanada de acá del lado y también la ponemos acá. La dejamos ahí. Vamos a dejar que se frían por un lado y después las vamos a dar vuelta. Ahora vamos a dar vuelta de esta empanada. Miren. Ahí. Y eso, ahora dejamos que se siga dorando otro poquito. Se le ha salido un poquito el queso, pero no es mucho. Ya están casi listas. Ahora estamos sacando ya las empanadas. Esto se les salió un poquito el queso. Miren, aquí están listas nuestras empanaditas venezolanas. Miren qué rico. Así que espero que les haya gustado el video. Dale like, comenta y nos vemos en un próximo capítulo de Cocinando con Búfalo. Chao, chao.